Ya, vamos a iniciar entonces esta última parte del ordenamiento jurídico, que de hecho vamos bien porque esta materia del ordenamiento jurídico no es solamente la que la vamos a ver acá, detenida en esta asignatura de introducción al derecho, sino que la hemos visto también de forma muy por encima, porque la vamos a ver más en detalle en lo que es el derecho administrativo. Bien, por lo tanto, lo ideal es que ustedes aprendan actualmente el aspecto genérico, lo que hemos visto del ordenamiento jurídico y lo profundicemos con mayor detalle, ¿cierto? En el próximo semestre con administración, con derecho administrativo, perdón, ¿ya? Pero sí vamos a analizar en pequeño, ¿verdad?, el concepto, algunas características de una de las fuentes formales, en la cual es la fuente de la ley, como fuente formal del derecho o fuente formal del ordenamiento jurídico, y que emana de la potestad legislativa. ¿Ya? ¿Se acuerdan que la potestad legislativa era aquella en la cual, ¿cierto?, emana a través de órganos como por ejemplo, o autoridades como por ejemplo el presidente de la República y el Congreso? Ya, pues en este caso, ¿cierto? Se genera lo que son las leyes comunes, ¿verdad? Las de quórum calificado, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con su concepto. Tenemos que indicar que la definición legal de la ley se encuentra en el Código Civil, ¿ya? Memoricen eso, Código Civil. ¿Por qué? Porque vamos a tocar este aspecto del Código Civil que está el concepto de ley en su primer artículo, de hecho, ¿ya? En donde dice que es la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe y permite, ¿ya? O sea, dice que la ley, en su artículo 1, es la declaración de la voluntad soberana que manifestada en su forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe y permite. ¿Ya? Frente a esta definición que otorga el Código Civil de lo que nosotros tendremos que conocer como ley, no es del todo feliz, ¿ya? De hecho, ha sido bastante cuestionada por doctrinarios, criticada, no solamente de un aspecto de forma, sino que también de fondo, ¿ya? Por tanto, también es importante saber por qué se le hacen estas críticas, ¿ya? Y una de las críticas que se le hace de la forma, por forma, es que la definición no debería estar en el Código Civil, ¿ya? Porque si se dan cuenta, ¿cierto? Dice que la declaración de la voluntad soberana y que manifestada en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe, permite, por lo tanto, hace alusión de que no debería estar precisamente definida en el Código Civil, sino que en un cuerpo normativo eh, más referente, que en este caso sería incluso la Constitución, ¿ya? Por lo tanto, esa sería la primera crítica que se le hace a este concepto o a este término. La redacción es confusa, ¿ya? Porque la primera impresión que nos da es que el poder obligatorio de la forma que está prescrita va a ser prescrita por la Constitución y no de la voluntad soberana, que esa sí debería ser el poder, ¿ya? Entonces, cuando volvamos a la misma definición de ley, que esta es una definición importante porque es legal, ¿ya? Por lo tanto, se la tienen que manejar, se la tienen que aprender y además sus críticas, ¿ya? Entonces, si nosotros volvemos a leer este artículo, que es el artículo 1, dice la declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, por lo tanto, indica que podría estar la voluntad soberana frente a esta forma prescrita por la Constitución, ¿ya? Y no la voluntad soberana. O sea, el poder obligatorio nace, da a entender, de la forma prescrita por la Constitución y no de la voluntad soberana, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una pequeña confusión. Debería ser de esta última, ¿cierto? De la voluntad soberana. Esas serían las dos críticas de forma que se le hace a esta definición. Y críticas de fondo podríamos encontrar en que este concepto nos deja claro la finalidad de la ley,
O sea, de hecho, no coloca, ¿cierto? O no señala cuál sería el objetivo de la ley, sino que básicamente, ¿cierto? Indica que es la declaración de la voluntad soberana, que es la forma prescrita, ¿verdad? Pero en ningún momento habla de que su finalidad, por ejemplo, es para el bien común, ¿ya? Como otros conceptos que vamos a ver más adelante, ¿ya? Conceptos doctrinarios, de autores. Pero esta que es legal, ¿verdad? Queda corto con el concepto en el sentido de que no hay una finalidad, ¿ya? Y la otra crítica que se le hace de fondo a esta definición es que no indica características. Si se dan cuenta, por ejemplo, lo importante del derecho es que estén bastante completos los conceptos, ¿ya? Que con el solo concepto uno pueda hacerse la imagen incluso de la completa materia que va a tener esa unidad. Cuando vimos ordenamiento jurídico, por ejemplo, cuando hablamos de las características, esas características también están nombradas en el mismo concepto. Mencionaba que era, por ejemplo, jerárquicamente estructurada, que era dinámico, que era coherente. ¿Entiendes? Entonces, esos mismos características las compone lo que es el concepto. ¿Ya? En este caso no pasa lo mismo. Volvemos al mismo concepto. Es la declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Tampoco habla, por ejemplo, de su obligatoriedad. No habla de que es creada por acto de autoridad o por autoridades del Estado, que es coercible, por ejemplo, que es general. Entonces no habla de características de este concepto. Por lo tanto, también nos queda corta. Bien. Por lo tanto, haciendo un resumen, ¿cuáles serían las críticas de forma? Bueno, las críticas de forma sería, ¿verdad?, que no debería estar en el Código Civil, sino que debería estar en la Constitución. Y la otra crítica, ¿cierto?, es que la redacción es confusa. ¿Ya? La redacción es confusa porque el poder obligatorio indica que nace de la forma que está prescrita por la Constitución y no debería ser esa, sino que debería ser que nace por la voluntad soberana. ¿Ya? Y las críticas de fondo no dice cuál es la finalidad de la ley y además carece de características este concepto. ¿Ya? Entonces, busquemos otros conceptos que nos dan dos autores particularmente, uno más completo que la otra, ¿ya? De hecho, este va en un sentido naturalista, bien, que es Santo Tomás, en la cual menciona que la ley es la ordenación racional dirigida al bien común, dada y promulgada de forma solemne por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos una definición, ¿cierto?, que si bien no nos da muchas características, por lo menos nos indica la finalidad, el objetivo, que va orientada y dirigida al bien común, ¿ya? Por lo tanto, esa es una de las finalidades de esta ley, que es mantener un orden, ¿cierto?, a través de una paz y justicia social. ¿Bien? Entonces la búsqueda de un concepto mucho mayor, ¿ya? Es la que nos plantea Planiol, ¿ya? Que es otro autor, ¿cierto? En la cual nos da un concepto mucho más completo, mucho más elaborado, ya no tanto de la línea naturalista, sino que más positivista, ¿bien? Frente a esta situación, ¿cierto? Nos da un descriptor de características en su concepto, ¿ya? Y nos indica primeramente que es una regla social, ¿ya? Obligatoria por la autoridad competente y sancionada por la fuerza. ¿Me entienden? Entonces es un listado de características y así conformo, obviamente, el concepto. Entonces, es una regla social obligatoria por la autoridad y sancionada por la fuerza. ¿Ya? Hasta ahí queda Neol, pero nosotros tenemos que agregar lo que, obviamente, ingresando lo que indica Santo Tomás, también que indicándole que está dirigido al bien común. ¿Ya? Por lo tanto, un concepto completo de ley sería, es una regla social obligatoria por la autoridad competente, sancionada por
la fuerza y que está dirigida al bien común, ¿ya? Este concepto, ¿cierto?, se memoriza mucho mejor estudiando las características y sabiendo en qué consiste cada característica, y así obviamente uno le puede buscar hasta un orden. Por ejemplo, si usted cambia el tema y no parte con la regla social, puede decir, es una norma obligatoria, por ejemplo, ya que cumple una regla social, eh, es emanada a través de la autoridad competente o de la autoridad pública y que es sancionada a través de la fuerza, coacción misma, pura. Y además que está dirigida a toda esta normativa o esta ley que tiene una búsqueda, una finalidad en el bien común. Y ahí se hace y se arma el concepto con todos estos características, que digamos, diría, elementos importantes que constituyen la ley. ¿Ya? Bien. Entonces, digamos un poquito cada característica, en qué consiste. Muchas de ellas, si ustedes quieren, se lleva mucho de lo que nosotros ya estudiamos como norma jurídica. Como regla social, habría que agregar, ¿cierto?, de que está generada para regular la vida del hombre que vive en sociedad, ¿ya? O sea, presta seguridad, paz, justicia en una sociedad, ¿cierto?, en la cual vive el ser humano, regula sus conductas, ¿verdad?, y le da seguridad, ¿cierto? Este concepto obviamente se parece mucho y se adapta mucho a lo que nosotros entendemos por derecho objetivo, ya este conjunto de normas que regula la vida eh, del hombre en sociedad, ¿cierto? Que ojo, lo vuelvo a reiterar, si yo les pregunto en la prueba que me conceptualice o que me explique qué es derecho, no me vayan a arrojar este concepto, ¿ya? Porque nosotros hablamos de las acepciones del derecho y ustedes tienen que explicar las cuatro acepciones del derecho, ¿ya? Entonces, eso es la regla social. Ya la regla social podríamos hacerle un símil al derecho objetivo, regla social obviamente, un conjunto de normas que tiene como finalidad regular el actuar humano dentro de una sociedad. Perfecto. Luego, la otra característica, que es obligatoria. Y aquí obligatoria tenemos que hacer referencia a una de las características de la norma jurídica, que es coercible, ¿ya? Que es coercible. Por lo tanto, eh, tiene un sentido de mandato, un mandato legal en la cual impone la regularización de la conducta humana. Y en el caso, cierto, de que no se cumpla, se puede hacer exigible el cumplimiento a través de una sanción, ¿ya? Es permanente, no es perpetuo, es permanente. Y permanente es que rige durante el tiempo en que está vigente la normativa. Ya, por eso no es perpetuo. Lo perpetuo es para siempre. Pero las leyes no son perpetuas. Las leyes tienen un plazo. Pueden tener un plazo o pueden ser hasta que sean derogadas. Ya, por lo tanto, hasta que estén vigentes. Por lo tanto, son permanentes. ¿Ya? Emana de la autoridad pública. Y esto dice relación con otra característica de la norma jurídica que nosotros habíamos mencionado, que son heterónomas, ¿cierto? Eh, Acá tenemos los decretos, los reglamentos, las instrucciones. Eso, ¿cierto? Había que vincularlo, los decretos, reglamentos, con la potestad reglamentaria que vimos anteriormente, ¿ya? Sanción. Y obviamente la sanción viene aparejado, viene aparejado a esta coacción, esta característica que es coercible, ¿verdad? Si es mi derecho o el derecho del que cuando se quebranta la normativa se puede ejercer, se puede enderezar la justicia, ¿verdad? O el derecho, el imperio de la ley a través de una coacción y acá viene aparejada una sanción, ¿cierto? Que esta sanción puede ser una privación de libertad, puede ser una anulación, puede ser una multa, etcétera, ¿ya? Luego, se impone por medio de la fuerza, que también está conectado obviamente
a lo anterior, a la sanción. En el caso, ¿verdad?, de que la sanción establecida no sea cumplida, obviamente se puede ejercer, se puede imponer por medio de la fuerza. Entonces ahí tendríamos apremios, multas, bajo instituciones organizadas, por supuesto. ¿Ya? Es general. Y cuando se habla de que la normativa o la ley es general, ¿cierto? Es que obliga a todas la población o todos los ciudadanos dentro del territorio chileno en este caso. ¿Ya? De hecho, hay una presunción de derecho que la ley se presume conocida por todos. ¿Ya? Usted no puede alegar ignorancia de la ley. ¿Ya? Porque se entiende que aunque usted no la haya leído, obviamente se entiende que por estar acá pisando territorio nacional, usted conoce la normativa. ¿Ya? La normativa. Y esto obviamente se hace por un tema de certeza jurídica. ¿Ya? Usted no lo haga, no se enfrente a una autoridad indicándole que usted no sabía de la existencia de esa normativa que usted a lo mejor quebrantó. Sería lo peor porque sería ganarse automáticamente a lo mejor una multa de tránsito, etcétera. No es que mire, sabe que no sabía lo que esta infracción, porque no sirve, ¿ya? No sirve porque hay una presunción de derecho en la cual usted debería saber, ¿ya? Hay muy pocas excepciones. Por ejemplo, en materia tributaria, por el nivel de tecnicismo que tiene esta normativa, ¿cierto? Esta parte del derecho, que se podría alegar una especie de ignorancia, ¿cierto? O de desconocimiento de la normativa, ¿ya? Pero es muy pocos casos. La regla general es que usted no puede alegar ignorancia de la ley, ¿ya? Y que obviamente afecta a todos, por regla general, a todos, generalidad de todas las personas. Tiene un efecto erga omnes, afecta a todos. La ley es cierta. Y claro, efectivamente, en este sentido, cuando dice que la ley es cierta, eh, indica que no necesita ser probada en juicio. ¿Ya? La ley se presume conocida por todos y es lo que nosotros hemos estado ya conversando. Y que es abstracta, el legislador no dicta leyes para casos concretos, ¿ya? Para casos puntuales, sino que legisla situaciones hipotéticas. Y estas situaciones hipotéticas son las que hacen la generalidad de los casos, ¿ya? Y cuando se intenta esta, regular esta hipótesis que abarcan toda la ciudadanía, por ejemplo, y se quiere llevar un caso puntual, es quien hace, ¿cierto? Quien lo resuelve la normativa y la aplica en un caso concreto es el juez, ¿ya? Y lo hace a través de sus facultades, sus competencias que la misma ley le otorga. Y ese proceso es lo que está realizando en ese entonces, ¿cierto? Es la aplicación de la ley. Está aplicando la ley al caso concreto, ¿ya? Pero igualmente cuando se crean las leyes en un sentido abstracto, que no va dirigido a cosas particulares. Así, por ejemplo, vamos a regular la situación de estas dos personas en particular. No, se generan las leyes pensando en generalidades completas, ¿ya? En hipótesis. Por lo tanto, tiene un amplio campo a donde puede regular, ¿ya? Perfecto. Bien. Y con esto terminamos, ¿cierto? La clasificación de las leyes, que solamente vamos a nombrar que la clasificación, una de las clasificaciones, porque hay varias más, pero la más importante que ustedes tienen que manejar es la clasificación de la ley que hace referencia a las leyes imperativas, a las leyes prohibitivas y a las leyes permisivas, ¿ya? Y las leyes imperativas son aquellas en las cuales ordena hacer algo, ¿bien? Que ordena hacer algo. Posteriormente tenemos las leyes prohibitivas,
que son aquellas que impiden accionar, no realizar algo, ¿ya? Eh, Luego tenemos que el contenido del mandato de no hacer algo eh, no permitido en ninguna circunstancia, ¿ya? En ninguna circunstancia. Y en estas, ¿cierto? Las leyes prohibitivas, podemos dar como ejemplo, por ejemplo, el caso de la facultad de testar es indelegable, por ejemplo. En este caso no es que se pueda, no, es que la ley indica que no se puede delegar la facultad de testar, porque una de las normativas, ¿cierto?, indica de que es indelegable, por lo tanto hay prohibición. La venta de inmuebles, por ejemplo, la venta de inmuebles a través de los cónyuges, también es imposible hacerse venta entre ellos. También hay una prohibición, también hay un ejemplo ahí. ¿Ya? Acá la doctrina también ha dado una diferencia entre las leyes prohibitivas, que son propiamente tales, que por ningún medio, ¿verdad? Eh, se puede dar cumplimiento a esta normativa. Y hay otros que indican, ¿cierto?, de que hay leyes prohibitivas, pero que están bajo a requisitos, ¿ya? Que está bajo requisitos. Por lo tanto, cumpliendo esos requisitos, sí se podría realizar estas leyes prohibitivas, ¿ya? Pero igualmente hay otra posición de doctrinarios que indican de que estas leyes prohibitivas que están bajo requisitos no estarían dando cabida o no son parte de las leyes prohibitivas, sino que serían parte de las leyes permisivas, pero que están bajo requisitos, ¿ya? Que abajo autorizaciones, cumplimiento de requisitos se podría realizar. Por lo tanto, usted podría encasillarla en cualquiera de las dos y tendría el mismo sentido. Bien, leyes permisivas son aquellas que permiten, vamos a la tercera ahora, leyes permisivas son aquellas que permiten o autorizan el accionar. Son las más frecuentes dentro del derecho privado, ¿ya? Permiten. Se permite casar, se permite la facultad o derecho de pedir una pensión de alimento, la facultad de testar, y así sucesivamente, ¿cierto? Va en ese orden, que son con un mandato permisivo, ¿ya? Ahora la doctrina también ha hecho otras clasificaciones, como hemos mencionado, que no tiene cabida en el curso, obviamente. Esto lo vamos a ver también en el derecho administrativo. Pero hay normas, por ejemplo, que nos queda la sensación de que no se pueden encasillar en esta clasificación. No son ni permisivas, no son ni prohibitivas, ni imperativas. Por ejemplo, el mismo artículo, ¿verdad?, que define lo que nosotros deberíamos entender por persona natural, ¿ya? Que es aquel individuo de la especie humana, sea cual sea su edad, sexo, estirpe o condición. Y en este sentido, ¿cierto? Nosotros nos podemos pensar, esa redacción de ese artículo, ¿qué me está diciendo? ¿Será permisivo? ¿Será prohibitivo? ¿Será imperativo? Por lo tanto, en ese sentido, ¿verdad? Como no calza en ninguna, se han creado y se han generado nuevas clasificaciones, como por ejemplo que existe la ley dispositivas, ¿bien? Pero eso es otro tema, ¿cierto? Del cual se tiene que desarrollar en el siguiente curso, ¿bien? Con eso, ¿cierto? Terminamos la ley, ¿ya? Lo más importante de este tema, ¿cierto? De esta clasificación, tomando una atención a al concepto de ley que otorga el Código Civil y además eh, los dos conceptos, o me pueden decir el concepto general de que da Planiol con la unión de Santo Tomás, que hay que agregar, ¿cierto?, que va dirigido a un bien común, ¿cierto? Y sus características explicadas, ¿ya? Eso es lo importante de manejar en este concepto de la ley, ¿ya? La próxima clase lo que vamos a hacer es ver actos jurídicos, ¿cierto? Y vamos a seguir avanzando con estas clases que ya pronto nos vamos a acercar al acto jurídico, a la teoría de las obligaciones, ¿verdad? Y ya después sería un tema muy pequeñito que sería de contrato, ¿ya?
contrato y ahí vamos a repasar nuevamente, vamos a intentar repasar toda la materia, ¿cierto? Para preparar bien, bien, bien la prueba oral que se nos avecina. Bien, que estén bien chiquillos, cuídense. Chao, chao.